Muy buenas noches a todos, amados hermanos que nos están prestigiando con su presencia el día de hoy. Qué bendición que hoy nuevamente estemos conectados como todos los días jueves con una nueva conferencia. Bueno, esta conferencia ya se estaba anunciando. Hoy vamos a hablar sobre la restauración del corazón y obviamente como cada día jueves lo hemos estado anunciando, estamos trabajando con personajes de la palabra. La semana pasada, si ustedes pudieron participar, vimos un personaje muy interesante que fue de bendición, que es Mefiboset. Hablamos sobre la restauración de la identidad. Bien, le voy a pedir al hermano Julio César, por favor, que ya coloque en pantalla el tema de esta noche, la conferencia de esta noche. Y le pido a los hermanos que por favor todos mantengan sus micrófonos apagados o en mute, como lo tienen algunos en inglés, ¿verdad? Para que no haya ninguna interferencia y así todos podamos ser ministrados de la mejor forma, ¿no? Bien, nuestro personaje en esta noche es David, el rey David, ¿no? Y creo que todos ya lo conocen, han oído hablar de él, han leído en la Biblia de él, hemos escuchado una infinidad de mensajes sobre el rey David. Y bueno, obviamente siempre uno aprende algo nuevo, ¿no? Y creo y espero no sea otra noche en donde podamos, perdón, espero que sea otra noche donde podamos aprender de parte de Dios algo bueno, algo nuevo, una revelación de parte del Señor. Bien, ya hay 43 personas conectadas, me imagino que se van a ir conectando conforme va pasando los minutos. No alcanzamos todavía a que sea, bueno, acá en Chile ya son 8:40 prácticamente, y en Perú son 7:40. Tenemos personas de otras naciones, así que bienvenidos a todos los que están por primera vez conectados a estas conferencias. Bien, vamos a la siguiente, por favor. El tema es Restaurando tu Corazón. Nuestro personaje es el rey David, todos ya lo hemos oído hablar. Nuestro texto en esta noche es 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13 y versículo 14, versículo 16 y versículo 17. Vamos a leer todos estos versículos y dice así: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Muy bien, todos, amados hermanos, sabemos perfectamente cuál fue el pecado que cometió David. Fue una atrocidad, una barbaridad. Creo que no hay apelativos para poder hablar sobre lo que David hizo, pero no se preocupe, hoy no vamos a hablar, porque la conferencia no se trata de hablar del pecado que cometió David. Ese no es el tema. El tema es restaurando tu corazón. Y obviamente aquí lo dice la palabra, David fue perdonado por el pecado que había cometido. El profeta le dice, no morirás, tu pecado Jehová lo ha remitido. Él te ha perdonado todo lo que has hecho. Pero ese no es el tema. David ya tenía el perdón de parte de Dios. El tema es restaurando tu corazón. Pero usted sabe que todo pecado tiene consecuencia, ¿verdad? ¿Y cuál fue la consecuencia del pecado que cometió David? O de los pecados, porque no fue uno, fueron varios pecados acumulados que David tuvo. Y la consecuencia fue lo que dice aquí la palabra,
que el hijo que estaba por nacer con la mujer que él pecó, ciertamente iría a morir. Eso fue lo que David recibió de parte del profeta. El profeta va, lo visita, Natán era el profeta en esa época, y lo confronta, porque David fue confrontado por el profeta. Antiguamente los profetas confrontaban directamente a las personas. ¿Qué hizo David? Lo primero que hizo, ¿cuál fue la reacción de David? Lo que dice aquí la palabra. Dice, David rogó a Dios por el niño. O sea, él no quería de ninguna manera que él muera. ¿Y qué hizo David? Se puso a ayunar en ese momento porque el corazón de David quedó destrozado, totalmente mal, anímicamente, espiritualmente, estaba mal, sus emociones, sus sentimientos, sobre todo su corazón estaba totalmente destrozado con esta noticia que le habían dado el profeta de que ese niño, su hijo, iba a tener que morir como consecuencia del pecado o de los pecados que le había cometido. Dice la palabra que él entró, pasó la noche acostado en tierra, no quería saber nada con nadie, él estaba solo, los ancianos trataron de animarlo, fueron desde su casa, fueron a él para hacerlo levantar, no había caso. Él, dice la palabra, no quería levantarse. Mire lo que dice ahí textual. Fueron los ancianos para hacerlo levantar de la tierra. Él estaba literalmente tirado en tierra, con el rostro en tierra y totalmente con el corazón destrozado. Su alma estaba muy mal por la noticia que había recibido. Obviamente, él no quería que su hijo muera, pero él dice no quiso levantarse. Hay momentos, hermanos, en que cuando estamos pasando por momentos de dolor, porque David había recibido una noticia de que iba a perder, de que su hijo iba a morir. Entonces, hay momentos en la vida en que nuestro corazón está mal. Recibimos noticias de dolor, de tristeza, de angustia, nos desesperamos, nos preocupamos a tal punto que muchas veces nos deprimimos. David estaba totalmente deprimido. Sus emociones estaban por los suelos, sus sentimientos, para qué les cuento, su alma estaba muy complicada y su corazón estaba sufriendo por la noticia que le acababa de dar el profeta. Tanto así que no quería levantarse de la tierra, ni siquiera quería comer. Se puso a ayunar por una situación que él pensó que de repente Dios lo podía escuchar. ¿Pero a qué voy? Necesitamos ser confrontados en primer lugar para poder entender realmente el propósito de Dios. A veces uno dice, pero ¿cómo es esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios le quita al niño? ¿No? Entonces, para que podamos entender un poco más este contexto, yo les traje, Julio César, no sé si ya puedes ir preparando el video, por favor, ya de entrada. Prepárense los próximos 7 minutos, por favor, quiero su atención. Lamentablemente los que se van a conectar tarde no van a presenciar este video, así que prepárese, por favor, para poder presenciar un video que yo les traje. Y aquí vamos a ver el contexto de lo que estamos hablando, luego vamos a continuar con la conferencia, hermanos. Preste mucha atención a este video. Muy bien, hermanos. La anterior, por favor, Julio César, la anterior para poder leer el versículo un poquitito. Exacto, ahí. Bien. El video es muy impactante, ¿verdad? Tiene varios matices, varios momentos, y lo que más sorprende, pues, obviamente es la reacción de David. A mí me sorprende lo que dice la palabra, la reacción que tuvo David, obviamente fue totalmente impensada, digámoslo así. David era un hombre conocido por su obediencia, por su amor, por su adoración a Dios. Pero ¿qué pasó acá? Obviamente todo lo que uno hace tiene consecuencias, pero vuelvo a repetir lo mismo del principio. El tema no es hablar sobre el pecado de David. La Biblia dice que Dios perdona a David porque se arrepiente por todo lo que hizo. David se arrepiente de corazón. Pero el problema de David no era el pecado ya. Ya Dios lo había perdonado de su pecado. El problema de David ya fue otro. ¿Empieza cuándo? Cuando el profeta le dice que
el hijo, como consecuencia de su pecado, el hijo que estaba por nacer, iría a morir. Y ahí empiezan todos los problemas de David, en su alma, en su corazón, con sus emociones, con sus sentimientos. Por eso vuelvo a repetir, yo no sé qué noticias, qué situaciones, qué problemas estás pasando el día de hoy o hasta el día de hoy. Algo que está moviendo tu corazón y necesitas con urgencia restaurar tu corazón, ¿no? Entonces, la palabra dice que estaba totalmente destrozado David con la noticia, pero él obviamente recibió una orden de parte de Dios. Le dice, mira, el niño va a morir, no hay nada que hacer. Pero David dice que se puso a ayunar para poder pedirle a Dios de que pueda vivir ese niño. O sea, obviamente David sabía perfectamente que Dios había decretado la muerte de ese niño, pero él no aceptó. O sea, lo primero que vemos acá, hermanos, si usted lo quiere apuntar, él no acepta el decreto de Dios. Apunte bien eso, aunque duela decirlo. O sea, no es que no acepte la muerte de su hijo, sino no acepta lo que Dios había decretado, por más doloroso que sea, por más triste que sea, o por más cruel que sea. De repente usted puede pensar, pero qué cruel, cómo Dios lo va a quitar a ese niño. Es que no es el punto es que Dios había decretado algo a través de la boca del profeta. Y David, en primera instancia, no acepta ese decreto, no acepta esa orden de Dios, no acepta esa palabra profética. Acuérdense, una palabra profética no es nada amable, no es suave. Aquí está hablando algo duro. El profeta le dice, mira, el hijo que van a nacer va a morir de frente, sin filtros, sin pelos en la lengua. El profeta le dice, bueno, eso es lo que Dios mandó a decirte, pero yo no acepto esa palabra. Entonces, ¿cuántas veces, hermanos, hemos recibido una palabra de parte de Dios, una profecía de parte de Dios, dura muchas veces, y no aceptamos? No queremos aceptar una palabra que viene directamente de Dios para nosotros, porque entra a tallar con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, o toca a alguien que queremos, o a alguien que de repente consideramos, ¿no? Entonces, David no acepta esa palabra y él se lanza en la tierra, o sea, se deprime. Primero, apunte bien eso, hermanos. Él no acepta la palabra que viene de parte de Dios, el decreto profético. Segundo, se cae a tierra, o sea, se deprime totalmente, porque la Biblia dice que él dice, se echa a tierra, o sea, se acuesta en la tierra, o sea, se deprime totalmente. Tratan de levantarlo, dice la Biblia, tratan de ayudarlo, pero él no acepta, él no quiere levantarse. Entonces, tercer punto, él no quiere levantarse. Cuando uno está mal, uno no quiere levantarse, no quiere ayuda de nadie, porque está totalmente deprimido, triste, acongojado, preocupado, en fin. Y cuarto, dice que no comió. O sea, a ver, le quiero decir algo que por favor usted lo tiene que tomar con mucha madurez. Yo sé que usted sabe perfectamente como cristiano que el ayuno es muy bueno. El punto aquí no es si ayunamos o no ayunamos los cristianos. Claro que tenemos que ayunar, pero ya David estaba, miren, David había decretado un ayuno en su vida para ir en contra de un decreto de parte de Dios. Oiga, apúntenme en eso. O sea, él dijo, yo no acepto que ese hijo que va a nacer va a morir. Así que yo voy a ayunar para que pueda revertir esa situación. Y usted sabe, mi amado hermano, que por más dolorosa que sea la situación, o por más dolorosa que sea la decisión de parte de Dios para nosotros, humanamente no podemos entender esto, hermano. De repente por ahí más adelante y al final de la conferencia usted me va a preguntar, pastor, pero ¿por qué Dios se llevó a este niño? Es que no hay respuesta. No podemos entrar en el corazón de Dios. No podemos responder eso. Lo que sí nosotros tenemos que hacer es analizar bien lo que hizo David. Él decretó un ayuno para poder revertir esa situación, que usted sabe perfectamente que esa situación no se revertió nunca. El niño efectivamente murió, y eso lo vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Esto se va a poner muy interesante. David, miren lo que significa David, amado, elegido por Dios. El video ya es impactante,
pero yo ahora vine en la conferencia. Amado, elegido por Dios. Usted sabe perfectamente que David fue elegido por Dios, amado por Dios. Desde el vientre de su madre, David fue elegido para algo que Dios tenía planificado para su vida. Siguiente, por favor. Vamos avanzando. El tiempo es corto, vamos a aprovecharlo muy bien, hermanos. Si hablamos de corazón, que es lo que tiene que restaurarse en nuestras vidas, el corazón es donde están los sentimientos. Y obviamente David tenía sus sentimientos por los suelos. Es donde están las emociones, y David tenía sus emociones en el suelo. Y es donde está la conciencia. Entonces, él estaba usando su conciencia para decir, número uno, ya lo dije, ¿verdad? No acepto esa palabra profética. Número dos, me echo al suelo, me deprimo, la decisión que tomó David. No quiero ayuda de nadie. Número tres, yo voy a ayunar para revertir esa situación. ¿Y cuántas veces, hermano, nos metemos a hacer ayunos? Y escuche, por favor, lo que le voy a decir. Nos metemos a hacer ayunos para revertir una decisión que Dios ya ha tomado en nuestras vidas. Piense bien lo que le estoy diciendo. Corazón es lo más íntimo del ser humano en el plano espiritual. ¿Qué más? Es donde se guardan las esperanzas y los temores. Así que David estaba pasando por un momento muy crítico en su vida, de dolor. Olvídese el pecado ya fue perdonado. Ese es el problema menos ahora hablado. No vamos a hablar del pecado de David porque ya fue perdonado. Dios perdona el pecado que cometió David. Todas las aberraciones y todas las cosas terribles que David hizo, y usted lo sabe, ¿verdad? Dios se los perdona. Pero aquí estamos hablando de un hombre que estaba pasando por una situación muy difícil, de no aceptar algo que venía de parte de Dios, de la consecuencia de lo que él había hecho. Siguiente, por favor. Esto se va a poner más interesante aún. Salmo 51:5 nos dice lo siguiente. Dice, he aquí son palabras literales del rey David. Salmo 51:5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Si usted no sabía, mi amado hermano, yo sé que hay pastores también que nos están bendiciendo con su presencia, el Salmo 51 en su totalidad fue escrito por el rey David. ¿En qué momento fue escrito? En ese tiempo de ayuno, justamente en un momento crítico, en un momento de dolor, en un momento de angustia, en un momento muy difícil que David estaba pasando y lidiando con su corazón, con sus emociones y sus sentimientos. En ese momento de ayuno, él escribe este salmo, que para muchos teólogos dicen que es el salmo de la tristeza. El salmo lo han llamado el salmo de la depresión, porque si usted lee todo el Salmo 51, obviamente es tristeza, es llanto, es deprimente este salmo, porque lo escribe David en un momento muy difícil después de haber recibido esa palabra de parte del profeta Natán. Pero, ¿por qué, mi hermano? La pregunta del millón, ¿verdad? ¿Por qué David habla así en este salmo? ¿Por qué? ¿Por qué David habla y dice, miren lo que dice, analicemos bien lo que dice acá, miren, aquí dice, en maldad he sido formado, está hablando de él mismo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque generalmente cuando uno está deprimido, cuando uno está pasando por un momento crítico, no quiere ayuda de nadie, como David obviamente lo vimos, no quiere ayuda de nadie, se tira al suelo y comienza uno, me imagino que muchos de ustedes han pasado por lo mismo, le comienza a echar la culpa a medio mundo de las desgracias que uno está pasando, a medio mundo de todos los problemas que están pasando. Seguro me está pasando esto por culpa de fulano, de mengano, de ciclano, de tal persona, ¿verdad? Entonces David estaba pasando por un momento totalmente difícil y le echa la culpa de su desgracia, del pecado que él había cometido y de la consecuencia que había surgido a raíz de este pecado. ¿A quién? A sus padres. Habrá dicho, yo he sido formado en maldad, así que no es culpa mía, es culpa de mis padres que yo haya pecado, y por culpa de ellos es que mi hijo ahora va a morir, ¿no? Y en pecado me concibió mi madre, o sea, es culpa de mi papá y es culpa de mi mamá. Ahora, yo les explico, por favor, y agárrese bien como la frase que le gustaba a mi amigo el pastor Arturo, agárrese bien de las manos, porque aquí viene una revelación
impresionante. Así que agárrese bien, hermano. Yo le voy a explicar por qué David dice esto. Aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hay un libro, hermanos, muy sagrado para los judíos hasta el día de hoy, que es el libro que se llama el Midrash. El Midrash, usted lo puede googlear, investigar. Midrash es un libro que se abre junto con la Torá. Se abre junto con la Torá, que es el libro de la ley de Dios, y en las sinagogas judías están los dos libros sagrados en los púlpitos, en los altares de las sinagogas. En el libro del Midrash se escribe la historia sagrada del pueblo de Israel. Así que usted investíguelo, es interesante este libro, muy sagrado para los judíos, tanto como la Torá más o menos, y este libro nos cuenta el por qué David dice estas palabras. Es más, en el Midrash encontramos muchísimas revelaciones que están en la palabra, ¿ok? Entonces, el Midrash nos explica de que antes, escuche bien, por favor, no se distraiga a partir de ahora ni con el sonido de una mosca, si no, no va a entender nada en lo que vamos a hablar ahora. De lo que voy a decir depende mucho la conferencia de esta noche. Escuche, por favor. El libro del Midrash relata que antes del nacimiento de David, antes de que David sea concebido, los padres de David estaban viviendo un momento difícil en su matrimonio. Ellos estaban separados de cuerpo, no divorciados, sino había una separación entre ellos. Había un pleito, había una dificultad y ellos dormían aparte. Estaban pasando un momento muy crítico matrimonialmente hablando. Y obviamente eso sucede en algunos matrimonios, pero lo que el Midrash cuenta es que los padres estaban pasando un momento muy difícil. No se hablaban mucho y no tenían como matrimonio intimidad entre ellos. Obviamente porque dormían en carpas o en tiendas separadas. Los padres de David ya tenían otros hijos, que ustedes saben, David es el último de todos, ¿verdad? Y ya había pasado algunos años y ellos estaban distanciados, cada uno en su tienda, y en esto, obviamente, su padre David, que David no existía, metas eso bien en la cabeza, todavía David no existía, y en esa época había siervos y había siervas, y los hombres acostumbraban a tener concubinas, pero en este caso las mujeres tenían siervas, las cuales atendían en la casa y servían también a las esposas. Y en una de estas noches, el padre de David le propone o le dice a una de las siervas de su esposa para pasar la noche con ella. Escuche, porque todo lo que estoy diciéndole, usted lo puede googlear después, así que no hay ningún problema. Todo es transparente. El padre de David le dice a una de las siervas, esta noche yo voy a pasar contigo, ¿ok? Así que me esperas y yo te voy a esperar en mi tienda y tú llegas y esta noche vas a pasarla conmigo. Punto. No había que preguntarle, no había que hacerle nada. Era una sierva, prácticamente como una esclava antiguamente, ¿ok? Pero había una norma antiguamente. Ninguna sierva podía pasar la noche con el marido de la mujer sin la autorización de su esposa. Tenemos un ejemplo muy claro en la Biblia con respecto a Abraham cuando pasó la noche con la sierva de Sara, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Sara fue la que le dijo a Abraham, mira, aquí está mi sierva, Agar, pasa la noche con ella, yo te autorizo para que pases la noche con ella, como yo no puedo tener hijos, pues aquí está mi sierva, con ella vas a tener un hijo, así que aquí está. Entonces, la norma, ¿cuál era? Que la esposa tenía que autorizar al marido pasar la noche con su sierva. Eso era una norma muy antigua, ¿ok? Pero en esta parte, el Midrash dice que como los padres de David estaban distanciados y no tenían una relación en ese momento, el padre simplemente le dijo a la sierva, vente esta noche conmigo sin la autorización de su esposo. Ya eso está mal. Eso es en contra de las normas antiguas y las leyes establecidas en esa época.
¿Ok? Entonces, la sierva que hace, cuenta el Midrash, el libro, dice que esta sierva va y le cuenta a su ama y le dice a su esposa del padre de David, ¿sabe qué, ama? Su esposo me ha dicho que yo pase la noche con él el día de hoy. Así que, ¿qué hago? Le pregunto, ¿le ha pedido autorización a usted? Porque si usted me dice que yo vaya, yo voy. Eso estaba permitido. Y la esposa le dice, yo no he permitido para nada. A mí él no me ha consultado, no me ha dicho nada y eso está mal. Así que vamos a hacer lo siguiente, dijo la mujer, la esposa o sea, la mamá de David, ¿no? Le dijo, mira, vamos a hacer lo siguiente. Tú no vas a pasar la noche con mi esposo. La que va a pasar la noche con mi esposo va a ser yo. Tú no. Así que tú vas a hacer que estás entrando en la tienda, ¿ya? Que él te vea que entraste a la tienda de él, que él te vea que tú estás ahí, y cuando ya vea que tú estás ahí, te sales por atrás, apagas todas las lámparas, que quede todo en oscuro, y yo voy a entrar por atrás, y me voy a entrar en sus aposentos. Y así lo hicieron. Terminó la noche, y el propio esposo pasó la noche con su propia esposa. Escuche por favor lo que le voy a decir, googleelo si usted quiere, porque lo que yo descubrí es impresionante, hermano. Esa noche fue engendrado el rey David, así como usted lo escucha. Esa noche fue engendrado el rey David. Y obviamente David crece en un ambiente hostil porque la mujer queda embarazada, ellos continuaron distanciados, le comienza a crecer la guatita, el marido piensa que la había traicionado, que se había metido con otro hombre, David nace y todo el mundo lo trata como un bastardo, como un hijo ilegítimo, su padre no lo reconoció al principio, eso dice el libro del Midrash, y es tratado como un siervo, o sea, como un esclavo. Ya más adelante se sabe la verdad y obviamente se sabe la verdad de que David era hijo de su padre, ¿no? Pero al principio no. Entonces, ¿aquí hubo pecado o no hubo pecado? Vamos a ver, analicemos bien ahora con todo lo que ya les he contado, lo que dice David, ya adulto, ya con nietos, ya como rey, con todo el problemón que tenía ahí en la cabeza y en el corazón, él recuerda lo que sus padres hicieron para concebirlo, ¿no? Y él dice, en maldad he sido formado. ¿Hubo maldad? Claro que sí. ¿Cuál fue el primer error que se cometió ahí? El padre de David no le pidió la autorización a su esposa para pasar la noche con la sierva. Primer error, ¿ok? Segundo error, la madre de David no le dijo a su esposo que era ella la que pasó la noche con su esposo. Le hizo creer a su esposo que él pasó la noche con su sierva, porque para el padre de David, él había pasado la noche con su sierva. Entonces hubo engaño, hubo maldad y obviamente hubo pecado, porque no hubo confianza entre ellos. Y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué dice esto David? Porque hasta el día que David fue concebido y hasta más adelante nunca se supo la verdad, solo después que David naciera. Cuando David ya fue creciendo, la mujer tuvo que contarle la verdad a su esposo de que había sido de la forma que ya les he contado. Es todo un laberinto, pero así fue como fue concebido David. ¿Ok? Siguiente, por favor. Vamos a mostrarles con la Biblia algunas cosas muy interesantes. Cuando David, hermanos, nace, todos lo tratan como un bastardo. ¿Ah? Estamos hablando de por qué David escribe este Salmo 51 en su depresión, ¿no? Él no acepta la noticia del profeta. Salmo 69:8, miren lo que dice, literalmente, hermanos. Extraño, dice David, ¿no? Extraño he sido para mis hermanos. Ahí está, confirmado lo que yo les estoy contando, ¿no? Y desconocido para los hijos de mi madre. Así los llamaba David, los hijos de mi madre. He sido para mis hermanos un desconocido. Amados, David es criado como un siervo, o sea, como un esclavo prácticamente de su casa, no como un hijo legítimo, sino como un hijo ilegítimo por lo que yo les acabo de contar. Por eso le pusieron a pastorear las ovejas.
Aquí vamos a detenernos por unos segundos. Usted sabe que Dios, de hecho, tenía un plan para David. No interesa cómo él fue concebido. Eso no importa. Lo importante es por qué nació David y para qué nació David. Un momento de depresión como el que estaba pasando en ese momento, obviamente ameritaba el mejor David, la mejor versión de David, pero estamos viendo la peor versión. Un David, número uno, que no acepta un decreto profético de parte de Dios. Un David, número dos, que se echa a tierra, se deprime. Un David, número tres, que decreta un ayuno para ir en contra de un decreto por Dios. Y número cuatro, obviamente, él no quiere ayuda de nadie, hermano. Estamos viendo la peor versión de David. Pero David dice, fue criado como un siervo, como un hijo ilegítimo, y por eso lo pusieron a pastorear las ovejas. David, cuando era un adolescente, ya se sabía de la verdad, pero él continuaba siendo tratado como un siervo. A ver, hermanos, todos me imagino que se acuerdan la parte de la Biblia donde dice que el profeta va a la casa de David a buscar el próximo rey que había sido elegido por Dios. ¿Se acuerdan? Y le dice al profeta, ve a la casa de este hombre y ahí vas a encontrar el próximo rey de Israel, porque yo he quitado mi vista, he quitado mi unción de Saúl. Él está haciendo todo mal. Así que el profeta, usted sabe la historia, ¿verdad? Va a la casa de David y pregunta por los hijos de ese hombre y le dice a ese hombre, al padre de David, por supuesto, le dice, de tus hijos saldrá el próximo rey de Israel. Así que preséntame a todos tus hijos y a mí Dios, Jehová, me va a mostrar cuál es el que va a ser el rey y lo voy a ungir en este momento. Dice que este hombre mandó a llamar a todos sus hijos y salieron los varones 7 hijos. 7. Los más robustos, hermosos, ¿verdad? Soldados, qué sé yo, estaban ahí los 7. Y dice que el profeta fue pasando uno por uno y Dios no le dijo nada. Y usted sabe la historia, ¿verdad? Que está en la Biblia. El profeta lo mira al hombre y le dice, por si acaso no tendrás otro hijo más por ahí, porque ninguno de estos 7 es. Y ahí el papá de David dice, ¿verdad? Me dice, me había olvidado. Hay uno más. Está David, pero no está aquí. Está pastoreando las ovejas, ¿no? Tratado como siervo, porque sus hermanos estaban en casa y él era el único que pastoreaba las ovejas, como un siervo, ¿no? Y por todo lo que había pasado, ¿no? Entonces el profeta le dice, nadie se mueve de acá, nadie se para, ni nadie se sienta a comer hasta que no venga ese tal muchacho llamado David. Y obviamente él no estaba pues ahí en la esquina pastoreando las ovejas. Según las referencias que tenemos en la historia del propio libro del Midrash, David estaba a una distancia de 3 días de ida y 3 días de vuelta. O sea, él tenía que volver a su casa en 3 días. O sea que todo el mundo estaba sin comer, todo el mundo estaba sin hacer nada hasta que David venga. David llega y es ungido como rey, obviamente. Siguiente, por favor, porque todos sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios miró el corazón de David, porque el tema de hoy es la restauración del corazón. Y Dios mira a este muchacho adolescente llamado David por su corazón. ¿Y qué está pasando ahora con David? Su corazón está destrozado, hermano. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, miren lo que dice. Y Jehová respondió a Samuel, que era el profeta de la época, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por eso David fue colocado como rey, por su corazón, no por su inteligencia, no por su hermosura, porque sí era hermoso, dice ese muchacho, sino por su corazón. David fue colocado en el trono por el corazón que él tenía, un corazón que era totalmente dispuesto 100% a Dios, un adorador por excelencia. Pero aquí vemos la peor versión de David, un David deprimido, un David que no aceptaba la profecía de parte de Dios, totalmente mal, su corazón estaba con urgencia necesitando ser restaurado. En ese ayuno, y volvemos al ayuno de David,
Él estaba reflexionando, estaba pensando, habrá dicho, Dios ya me perdonó, pero ¿por qué se lleva a mi hijo? ¿Por qué lo va a matar? ¿Por qué se lo va a llevar? ¿Por qué no me lo deja? Yo hago lo que sea. Pero David tuvo que entender que el obedecer a Dios es algo que él tenía que hacer. El acatar una orden de Dios era lo que él tenía que hacer. Amados, aunque a usted le cueste entender, y por más doloroso que sea la decisión, por más triste que sea la decisión, tenemos que obedecer a Dios, tenemos que seguir a Dios, tenemos que acatar los decretos de Dios. David lo entendió así, y en ese ayuno él tuvo que tomar una decisión: o morirse espiritualmente o hundirse más, porque esto lo podía llevar a la muerte y poder quitarse la vida, o levantarse en el nombre de Jesús. Siguiente, por favor. David sigue escribiendo el Salmo 51. Siguiente, por favor, Julio César. En ese ayuno él sigue escribiendo, y en el versículo 10 del mismo capítulo 51, él dice las palabras que todos hemos estado esperando esta noche, ¿verdad? Las palabras del millón. Dice David literalmente en ese ayuno: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David tuvo que reconocer delante de Dios que él necesitaba un nuevo corazón en el sentido espiritual. Las emociones estaban por los suelos, los sentimientos estaban por los suelos, la conciencia estaba mal porque estaba pensando de lo peor de la decisión que Dios había tomado. Sentimientos número 1, emociones número 2 y conciencia. Él dice: un corazón limpio, Señor, dámelo, porque mi corazón está sucio. He colocado suciedad en mi corazón al desobedecerte, al pensar que tú estás mal, que tú al querer llevarte a mi hijo estás mal, que eres un cruel. ¿Qué habrá pensado David en su mente para decirle: Señor, mi corazón está sucio, yo necesito un corazón limpio? Renueva un espíritu recto. ¿Por qué le dice recto? Porque no estaba recto, estaba chueco. Su espíritu no estaba bien, estaba mal, y él necesitaba renovar su espíritu dentro de él. Este fue el versículo 10, en pleno ayuno, en pleno momento de crítico. Hermanos, siguiente, por favor, esto se va a poner muy bueno. Miren, ¿qué debemos hacer, hermanos, para restaurar nuestro corazón? Esta es la pregunta, no del millón, la pregunta de los 2 millones. ¿Qué debemos hacer para restaurar nuestro corazón? Se lo contesto con la palabra. Siguiente, por favor. Vamos a leer 2 de Samuel capítulo 12, porque esto continúa, ¿verdad? En el ayuno ya él toma conciencia, ¿verdad? Él se arma de valor y le dice al Señor: crea en mí un corazón nuevo, ¿no? Y obviamente eso se lo escucha el Señor. Pero miren lo que dice 2 de Samuel capítulo 12, verso 19 y verso 20. Dice: más David, viendo, aquí viene el punto, a sus siervos hablar entre sí, entendió, dice, que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David lo primero que hizo fue levantarse de la tierra, luego se lavó, luego se ungió, luego cambió sus ropas y luego entró a la casa de Jehová y finalmente adoró. Después, dice la palabra, vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. ¿Sabe cuánto tiempo ayunó David? 7 días. Apunte bien eso. 7 días, hermano, sin comer. 7 días críticos, suficiente para escribir el Salmo 51, suficiente para poder tomar conciencia, suficiente para poner en orden sus sentimientos, suficiente para poner en orden sus emociones, suficiente para decirle a Dios que pueda restaurar su corazón. Si usted me pregunta, hermanos,
David estaba aún sufriendo, claro que sí. David aún estaba triste, claro, y más ahora cuando le dicen que su hijo había muerto. ¿Cómo creen ustedes que David se encontraba cuando le dijeron tu hijo murió? Tu hijo ya está muerto. Lo que Dios había decretado se cumplió. El niño está muerto, hermanos, humanamente hablando. Aquí David, humanamente hablando, tendría que haber ido corriendo a ver a su hijo, ¿cierto? Tendría que haber ido corriendo a ver a su hijo, a ver a su esposa Betsabé, y a poder consolarla de la muerte de su hijo, y a verlo del velorio, a verlo del entierro, a preocuparse de tantas cosas. Pero eso no fue lo que David hizo. David estaba consciente en el mundo espiritual que él tenía que cambiar el panorama de su vida, tenía que remendar las cosas en su corazón y estar bien con Dios, que era lo primero, lo esencial. Amados, aquí les voy a dar la clave de cómo restaurar nuestro corazón según la actitud que tuvo David, porque David tuvo dos tipos de actitudes. La primera, cuando el profeta Natán lo confronta, él no acepta la palabra profética, no la acepta, una actitud totalmente equivocada, una actitud totalmente errada la que tuvo David, pero aquí vamos a ver una actitud correcta delante de Dios. Muchas veces con los errores uno tiene que aprender, las cosas uno las aprende conforme uno va pasando los días, los meses y con la experiencia. David tuvo que aprender, tomó conciencia y ahora viene lo que tenemos que hacer, está aquí en la Biblia, lo hemos leído acá. Siguiente, por favor. Amados hermanos, cuando a David le dicen que su hijo acababa de morir, lo primero que David hizo no fue llorar, lo primero que David hizo no fue correr a donde su mujer, lo primero que David hizo no fue reclamarle a Dios por la muerte de su hijo. Aquí vemos un David totalmente diferente, otro tipo de actitud. En la primera nadie lo podía levantar, en la primera actitud lo quisieron levantar, pero no quería levantarse. Él no quiso levantarse, pero aquí, hermanos, vemos la actitud correcta para restaurar nuestro corazón. Usted está sufriendo, está llorando, está mal, está preocupado, está con alguna angustia, con alguna tristeza, con algún dolor, está pasando por un momento crítico, difícil en su matrimonio, en su salud, en sus finanzas, en su vida espiritual. Amados, lo primero que tenemos que hacer, amados, lo primero que usted tiene que hacer es levantarse como hizo David. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate, hermano. ¿Cuánto me pueden escribir ahí? Amén. Levantémonos. Es lo primero que tenemos que hacer para restaurar nuestro corazón. David lo hizo. Siguiente, por favor. Segundo, dice que David se lavó las manos. Se lavó las manos, porque obviamente eso significa en el mundo espiritual que las tenemos sucias. Nos tenemos que lavar las manos, hermano. Lavémonos las manos de todo lo malo que hemos hecho, de los errores que hemos cometido. Tenemos que reconocer lo que hemos hecho y lo malo que hemos hecho. Hay que sacarse la suciedad espiritual, sacarse la suciedad que está en la mente, sacarse la suciedad que está en el corazón, sacarse la suciedad que está en las emociones, en los sentimientos, en la conciencia. Sácate toda suciedad que está en tu vida espiritual. Lávate bien la conciencia, el alma, la mente en el nombre de Jesús. Aleluya. Tercero, hermanos, David, después de haberse lavado las manos, siguiente por favor, Julio César, él dice la palabra que se ungió, hermano. Él se ungió, dice literalmente David. Primero, ¿qué hizo? Se levantó. Segundo, se lavó las manos. Tercero, tomó aceite y se ungió solo. Él no mandó a llamar al profeta. Él no mandó a llamar a nadie.
no mandó a llamar a un anciano, a un diácono. Él se ungió. Hermano, es tiempo que usted madure espiritualmente. Deje de depender de las personas. Los pastores podemos ayudarlo en algún momento, pero no toda la vida vamos a estar llamando al pastor. Únjame, ayúdame, ore por mí, que aquí, que allá. Es tiempo que usted tome su propio aceite y unja su cabeza, su vida, consagre su vida al Señor en el nombre de Jesús. Eso es tremendo, hermano. David se ungió, hermano. Eso es consagración, porque eso significa consagrar nuestras vidas delante de Dios. Conságrate, conságrate. Cuarto, esto es tremendo. Wow, aquí en Chile hace frío, pero yo ya estoy transpirando, hermano. Es pero tremendo. ¿Ah? Siguiente, por favor, Julio César. Vamos al cuarto. La palabra dice que él se cambió las vestiduras, se cambió la ropa que tenía. Literalmente dice que David se cambió las ropas que tenía. Amados, ¿por qué David se cambió las ropas? Si usted lee su versículo, dice que primero se levanta, segundo se lava las manos, tercero se unge y cuarto se cambia la ropa. ¿Por qué se cambia la ropa? ¿Se acuerdan que David pasó 7 días en ayuno, tirado en el suelo, en la tierra? Su ropa estaba sucia, maloliente, y obviamente él decidió sacarse esas vestiduras de dolor, esas vestiduras de tristeza, esas vestiduras de depresión, esas vestiduras que se fueron en contra de la palabra de Dios, esas vestiduras que no quisieron ayuda de nadie. Él tenía que sacarse esa actitud incorrecta y se cambia por una nueva vestidura limpia, una nueva actitud. Dios te va a dar una nueva actitud. Dios te va a dar una nueva vestidura, amado hermano, en el nombre de Jesús. ¡Wow! Eso es tremendo, hermano. Tremendo. Seguimos, Julio César, por favor. Quinto, hermano, quinto, la palabra, hermano, dice que David primero se levanta, segundo se lava las manos, tercero se unge, cuarto se cambia la ropa y quinto, ¿acaso se fue corriendo donde la mujer? ¿Acaso se fue corriendo a ver el cadáver de su hijo? Hermano, quinto, él se va directo al templo, dice la palabra, que él se va al templo, se va al templo, se va a la iglesia, al templo. Hermano, por nada del mundo, escúchame bien lo que te voy a decir, por más sufrimiento que tengas, dolor, angustia, preocupación, lo que sea, o cualquier noticia que te haya llegado, estés con dinero, con salud, con trabajo, sin trabajo, pase lo que pase, no dejes de congregar, no dejes de conectarte con tu iglesia, no dejes de escuchar palabra, no dejes de estar en contacto con los hermanos. Nada te tiene que quitar el congregar, hermano. Esto es tremendo. Y finalmente, lo último que David hizo, ya estaba en el templo. Siguiente, Julio César, por favor. Adorar. La Biblia dice que David se levanta. La Biblia dice que David se lava las manos. La Biblia dice que David se unge. La Biblia dice que David se cambia la ropa. La Biblia dice que David se va al templo y la Biblia dice que David, con toda su angustia, con todo su dolor, con lágrimas de repente en su rostro, con todo el sufrimiento que estaba sintiendo, porque él es hombre como nosotros, de carne y hueso, pero eso no significa que el dolor, la angustia, la depresión va a detener nuestra adoración. Amados, nada puede detener tu adoración a Dios, por más noticias terribles y momentos difíciles, momentos de dolor, momentos de angustia o crítica, nada tiene que hacer con que usted siga adorando al Señor. Yo me imagino a David en el templo con todo el dolor que tenía en el corazón, levantando las manos, adorando al Señor. Eso es tremendo, hermano. Y haciendo todo eso, David pudo restaurar su corazón. El dolor que tenía no se le iba a pasar de la noche a la mañana, pero su corazón fue restaurado. Porque, hermanos, el luto dura días de repente.
El luto por la pérdida de un ser querido dura muchos días de repente, pero nada de lo que hemos dicho debemos dejar de hacerlo. Tienes que restaurar tu corazón. Finalmente termino con esta conferencia. Ha sido corto, preciso, conciso y macizo. Siguiente, por favor, Julio César. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 11, versículo 19, hermanos. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Esto es tremendo. Dios te va a dar un nuevo corazón. Dice la palabra, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne y les daré un corazón de carne. Dios te va a dar un nuevo corazón. David, con todo lo que pasó, pudo restaurar su corazón. Y Dios obviamente le da más hijos. No hay ningún problema en eso. Así que, amados hermanos, les deseo lo mejor. Haga lo que está aquí. Esto es un proceso, ¿ok? Esto es un proceso que tenemos que seguir todos para restaurar nuestro corazón. Está escrito acá. Y bueno, vamos a abrir la pantalla. Que Dios me los bendiga. Espero que esta conferencia, hermanos, haya sido de bendición para sus vidas. No ha durado más de 50 minutos, así que tenemos unos minutitos para poder darle la oportunidad a alguien, ¿ok? Pero antes quisiera, por favor, decirles lo siguiente. Hay 60 personas conectadas, hubo más personas conectadas en esta conferencia, una bendición. Los que están de acuerdo, me dicen amén, me escriben por el WhatsApp.